Yo les contaba que vamos a hablar sobre una política importante de crecimiento económico en la región, que es Bolivia, ¿no es cierto? Hay quienes han denominado, si ustedes buscan a través de las redes en muchos informes internacionales, lo han denominado como el milagro boliviano. Vamos a ver qué es lo que piensa nuestro panel al respecto. Veamos primero cómo hemos titulado esta primera parte del programa ¿Quién habla el pueblo? ¿Cómo lo hizo? Nos preguntamos, ¿no? En el 2005-2006 Bolivia era la economía más pobre de esta parte del continente, era la economía más pobre de América Latina y la segunda, me parece, más pobre en el planeta. Así de mal andaba Bolivia. Luego ha tenido un crecimiento importante, tanto así que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido un crecimiento importante y ha destacado la política que ha llevado el ya 3 veces presidente Evo Morales. La FAO, que es una parte de la Organización de las Naciones Unidas, ha otorgado un galardón por la importante disminución en el tema de alimentación en Bolivia, ¿no es cierto? Es decir, las personas que son subalimentadas, le llaman ellos, ¿no? O sea, mal alimentadas, pues, ¿no? Desnutridas. Ha tenido un crecimiento importantísimo. Este año va a ser el país con mayor crecimiento en esta parte del continente. Perú llega al 2,4%. Las cifras más austeras, por decirlo de alguna manera, dicen que Bolivia va a crecer entre 4,4 y 4,6. Y el ministro de Economía boliviano dice que de todas maneras llegan al 5%. Casi nos duplican en crecimiento. Así está Bolivia. Vamos a ver qué nos dice nuestro panel. ¿Cómo lo hizo? Estamos con un importante internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. Encantado de estar con ustedes, José. ¿Cómo lo hizo, doctor? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es su perspectiva? Fíjate, yo creo que habría que auscultar, ¿no?, el fenómeno Evo Morales que aparece en una Bolivia que, como muy bien has dicho, era prácticamente una suerte de estado fallido. La convulsión política en una Bolivia anterior, con el final del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ese efímero gobierno de Carlos Mesa, donde se triangulaban procesos internos bastante fracturados, una derecha que capitalizaba en Bolivia, ¿no es cierto?, los más importantes réditos económicos, los menos y pocos, más dinero, y los muchos, evidentemente postrados. Y entonces en este escenario aparece pues la figura de un Evo Morales, a mi juicio, con 3 elementos de juicio fundamentales. Primero, que aparece con un discurso, ¿no es cierto?, que contrasta con la dinámica hasta ese momento en Bolivia. Se enfrenta al capitalismo, es el primer indígena que se hace presidente en la región y, en consecuencia, en todo el proceso siempre marcó la pauta con democracia. Entonces, estos baluartes, claro, democracia, estos elementos de juicio, ¿no es cierto?, atinando, ¿no es cierto?, a llevar hacia adelante un esquema que significó pues un proceso realmente radical, porque hay una nacionalización de los hidrocarburos. Esto fue fundamental, sino cómo se iba a obtener dinero para poder lograr que el día de hoy se cuente con un país que esté superando en estos momentos un Producto Bruto Interno de 30.000 millones de dólares, con unos fenómenos de inversión que llegan a los 7.000 millones de dólares. Y entonces, y con una capacidad de ahorro que ya está en los 15.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, ha habido dos cosas: un proceso externo, el caso de Bolivia, un país exportador de minerales, la plata, etcétera. El alza del precio de los metales ayudó muchísimo allí. Y segundo, ¿no es cierto?, la apuesta de un Evo Morales, a mi juicio, con inteligencia, con sagacidad, para poder escoger a los hombres determinados por un modelo económico que al final, fíjate, quienes fueron sus mayores opositores, las gentes de Santa Cruz de la Sierra u otros sectores bolivianos,
terminaron, ¿no es cierto?, en la misma plataforma económica, sí, claro, que ha llevado a Evo Morales a lo largo de esta. Otra, porque el crecimiento, por lo menos de lo que era Bolivia, ha sido notorio. Reitero, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las grandes economías han reconocido el crecimiento de Bolivia en estos 3 periodos de Evo Morales. Vamos a seguir analizando este tema de Bolivia, pero mucha gente se preguntará cuál es la diferencia de Bolivia con Perú. ¿Por qué Bolivia sí y por qué Perú no? ¿Por qué Bolivia logró hacerlo y por qué Perú no? Luego vamos a sacar conclusiones sobre ese tema, porque algún parecido tenemos. Nosotros somos un país bastante más grande y con 3 veces la cantidad de población de Bolivia, pero algún análisis podremos sacar. Vamos a escuchar al ministro de Economía de Bolivia en este primer byte, a ver qué es lo que nos dice, cómo lo hizo Bolivia, señor ministro. El gran cambio se ha dado con la forma en que la economía se administra. En el pasado, hasta el 21 de enero del 2006, la economía tenía un fuerte componente de mercado, como es acá en Estados Unidos, donde el mercado definía las cosas, pero ese es el famoso modelo neoliberal. Ese modelo basaba el poder crecer, el poder que la gente tenga dinero, en las potencialidades que tenía este instrumento llamado mercado. Que el primer elemento fundamental que yo destaco de diferencia con el viejo modelo tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales y de las empresas públicas. El viejo modelo neoliberal los privatizó, las vendió, las empresas públicas, nuestros recursos naturales, y desde el 2006 en realidad hemos empezado un proceso inverso de devolución, de reversión de lo que era del pueblo boliviano hacia el pueblo boliviano. Eso ha representado en los hechos este tema de la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Ha revolucionado en materia de ingresos para la economía nacional. Ahí empieza toda la política nuestra, es decir, un cambio en la administración de los recursos naturales. Esta es la primera fase que nos explica el ministro de Economía de Bolivia, ¿no es cierto? Es la primera fase, la conversión, como bien decían nuestros panelistas, ¿no? Antes todo lo tenían los privados internacionales, las grandes transnacionales, hoy lo comparten de manera más equitativa para los bolivianos. Recuperaron los recursos naturales y el ministro habla y dice, es el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que nos quitó todo y que nosotros hemos tratado de romper. Y ellos a su economía le llaman modelo económico, social, comunitario, productivo. ¿Te parece que les funcionó? Sí, es lo que interesante escuchar cómo sigue ese calificativo que se ha mantenido durante estos 3 gobiernos de Evo Morales, ¿no? El antiimperialismo, el fenómeno capitalista, el neoliberalismo. Y entonces le ha dado cierto resultado porque cuando Evo llega al poder, esa fractura interna en el país, donde el poder estaba en muy pocas manos, él hace pues una distensión de ello y recrea una suerte de nacionalismo en el país. Esto es muy importante y este marco de nacionalismo, ¿no es cierto?, trasluce un fenómeno de unidad nacional. Entonces yo te decía, al comienzo los opositores de Evo Morales, los de Santa Cruz de la Sierra, no pensaban que un indígena iba a ser, ¿no es cierto?, presidente de Bolivia. Y entonces él llega con un discurso aprovechando toda una coyuntura anárquica en el país. En Bolivia, acuérdense, había presidentes... Salían por el pueblo. Así es, entraban y salían. Y entonces él recrea pues una suerte de estabilización donde va apuntalando directamente a que los recursos naturales y los dividendos que promueven son para el pueblo. Y entonces, claro, esto le gustó a la gente y por eso Evo Morales fue elegido con el 54% la primera vez, la segunda con el 61% y la tercera con el 64%. Es decir, son cifras que nadie llega así nomás en América Latina. Estamos viendo hace 2 días como en Argentina quiere llegar Daniel Scioli al 40%. Entonces es un fenómeno Evo Morales. Y él no se aparta de ese fenómeno. El día que fue ungido presidente por primera vez, fíjate, él recibió una suerte de vara, ¿no es cierto?, como la que los tenían los incas de Varayoc. Es una vara tiahuanaco que quiso dejar, ¿no es cierto?, ese significado de que la gente, los altoandinos,
se veían reflejados en la figura de Evo Morales la vindicación histórica de la postración histórica que tuvieron los indígenas. Entonces, esto creo que ha sido uno de los baluartes que Evo Morales ha sabido utilizar, y le ha sabido para varias cosas, entre ellas incluso para el propio tema de la demanda boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, sí, que le da pues un gran apoyo, ¿no? Que tiene un gran apoyo, eso lo ha ayudado muchísimo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Ni siquiera Cristina Fernández, que logró el 53% en la reelección, ¿no es cierto?, ha logrado obtener el apoyo que tiene hoy por hoy Evo Morales en su país. Que además tiene una realidad no muy lejana a la nuestra, ¿no es cierto? Es un país que tiene como base económica la minería. Ellos tienen una cantidad de gas mucho mayor que la nuestra, nosotros también tenemos algo de gas, pero la diferencia de ellos es que decidieron a partir del 2006 decir no al neoliberalismo y actuar con unas políticas diferentes, con alguna intervención del Estado boliviano, que aquí en algunos momentos se ha planteado, pero todavía no se ha realizado ni siquiera de manera cercana. Doctor Maquet. Sí, fíjate, comentábamos en el entretiempo, es cierto que a diferencia del Perú, en Bolivia, que tiene una población de 10 millones y algo más, hace más o menos unos 7 u 8 años los pobres eran 5 millones. Pero fíjate lo paradójico, Bolivia, que mantiene un promedio de crecimiento del 5%, en 2 años, después en el 2008, aumentó a 6 millones de pobres. Nosotros, en cambio, hemos tenido un fenómeno de reducción de pobreza y de pobreza extrema, por lo menos ahí están las cifras que nos indican algo que aliviamos en el proceso. Sin embargo, creo que el tema Bolivia sigue siendo todavía un fenómeno importante. Pero perdóname, en el tema de pobreza, según las cifras, Bolivia al 2013 baja en 12% la pobreza, que no es una cifra tan baja. Claro. Del 8 al 13. Baja en 12%, pero como una consecuencia de los ajustes que se han venido dando en los últimos 2 años. No es la Bolivia del año 2008 y 2005, donde más bien se había producido un crecimiento de la pobreza. Pero ¿qué es lo que está pasando con Bolivia? Creo que hay una atomización por parte de un Evo Morales que maneja muy bien la psicología social colectiva en el país, que sabe manejar, que sabe utilizar los espacios dinámicos de aquellos que lo llevaron al poder, las grandes mayorías bolivianas, y que juega con ese escenario en función de uno de los fenómenos más lacerantes que hay en América Latina. Y entonces aquí empiezo a dejar la economía para hablar de las críticas que hay que hacer al gobierno de Evo Morales. Y es que no se puede dejar de pensar que es un régimen, un gobierno donde el fenómeno del caudillismo está incorporado, ¿no es cierto?, de manera umbilical. Estamos frente a un régimen que tiene su tercer gobierno y que seguramente va a volver a cambiar la Constitución para erigirse por 4ª vez. Evo Morales hace poco dijo: he soñado que soy importante e imprescindible para el país. Y esto no es bueno, porque finalmente cuando se mantiene en el poder por tantos años terminan mal. Mira cómo terminó Porfirio Díaz en México. Miren cómo terminó Trujillo. Es decir, creo que Evo Morales debería empezar a sopesar que si ha dado una cuota para que el país alivie un proceso de un Estado fallido que se decía en los años 80, tiene que haber cambios para, ¿no es cierto?, hacer que esa democracia tenga sentido, camine. Y entonces esa apuesta por el fenómeno de la alfabetización de los últimos años, donde la gente pueda auscultar y aprenda a diferenciar, ¿no es cierto?, las diversas posibilidades que en democracia se deben presentar para un país que no puede, pues, en el siglo XXI tener un presidente que se puede ir por los 30 años al frente del poder. Eso también es real, ¿no? La permanencia tantos años al frente del poder es perniciosa. Pero inclusive en el tema de educación que usted se refería, las cifras internacionales, no del mismo Bolivia, hablan de un avance en tema de alfabetización impresionante en Bolivia, en el tema educativo, y han hecho un aporte impresionante porcentualmente hablando de su producto. Fíjate, José, América Latina tenía registro de que el país donde menos se leía
era Bolivia hasta hace 15 años. El salto cualitativo que ha dado, ¿no es cierto?, el proceso educativo en Bolivia ha sido importante. Entonces hay que reconocer las cosas valiosas que supone pues un gobierno de esta naturaleza con todos los recambios que hemos comentado, pero donde no podemos exonerar valores intrínsecos en la sociedad como es una democracia, ¿no es cierto?, la alternancia del poder, ¿no es cierto?, el imperio del Estado de Derecho, porque es un Evo Morales que le ha ido muy bien en todo, pero le va muy bien en todo porque también atomiza, controla una gran cantidad del aparato institucional. Sí. Entonces, evidentemente, son cosas pues que tienen cuando se gana y por goleada, como ha ganado Morales elecciones, las 3 últimas, evidentemente pues hay una concentración del poder. Yo los invito a ver la segunda parte de este video que le hace una entrevista al ministro de Economía de Bolivia, Arce Catacora, una entrevista además que se la hacen en Washington, por eso ustedes ven la bandera de Bolivia con Washington ahí en la parte atrás del ministro, ¿no es cierto? Vamos a ver esta segunda parte de la entrevista que nos dice sobre las claves, ¿cómo lo hizo Bolivia? Y hay una segunda fase que es la más interesante, que es una vez que los recursos vuelven al Estado, se generan ingresos que son redistribuidos entre la población. Es la fase redistributiva del ingreso. Y por lo tanto, hoy tenemos la gente que recibe el dinero de estos recursos naturales que se traducen en el bono Juancito Pinto, la rentabilidad, el bono Juan Azurduy, los incrementos salariales por encima de la inflación, las subvenciones cruzadas que hacemos entre campo, ciudad, las tarifas eléctricas, de comunicaciones, en fin, todo lo que empieza a vertir de todos estos recursos, de la recuperación de las empresas, los recursos que se van yendo hacia las personas en este proceso redistributivo. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento del modelo es la lucha frontal contra la pobreza. El año 2005, la pobreza extrema, que es aquella población que vive o que vivía con menos de $1 en el país, superaba el 38% en Bolivia. Nuestro modelo se caracteriza más bien por ser un modelo incluyente. Está el empresariado privado, están las cooperativas, está la economía comunitaria, que son la forma precapitalista en que nuestros campesinos, nuestros indígenas producen, que tienen que ser incorporados bajo la batuta del Estado en la construcción de la nueva Bolivia. Allá no tienen miedo de hablar de participación del Estado, por lo menos de hablarlo, analizarlo y debatirlo, ¿no? Aquí es casi un pecado, en países como el Perú es casi un pecado hablar de participación del Estado. Dicen, no, qué horror, nos vamos a ir a la ruina, vamos a perder todo lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido. ¿Cómo es que cogen el valor ahí en Bolivia? No es todo un proceso, ¿no? Fíjate, José, mira qué interesante la insistencia del ministro en el tema, la definición del modelo económico como comunitario. Si uno mira el trasfondo, la carga sociológica que tiene el sentido comunitario, pues es ancestral, o sea, es precolombino. Lo tuvimos nosotros aquí en el sistema de la INI, de la Minca y la Mita. Y Evo Morales ha ido hacia ello, el desarrollo de la agricultura. Un país minero que estaba postrado lo ha levantado, o sea, ha forjado niveles de identidad y niveles de participación de gente que históricamente estuvo postrada en la lectura de Evo Morales. Evo Morales creo que lo que menos celebra es el día 12 de octubre, ¿no? El día del encuentro de los mundos, que claro, tiene su visión particular, pero ha querido recoger, interpretar esto que socialmente le ha dado pues puntos. Y claro, y por eso vemos que han habido en este proceso bonos como el Juancito Pinto o el bono Dignidad, que estaban apuntalando a estas gentes postradas, que no tuvieron nunca un eco de reconocimiento de ese sector social de derecha capitalista, ¿no es cierto?, que en Bolivia produjo esta fractura que en los 2000 pues estalló con la caída de Sánchez de Lozada. Entonces, ahí está el éxito de Evo Morales, ahí está el éxito de un modelo que ha sabido combinar, a mi juicio, ¿no es cierto?, un sincretismo, siempre cuidando el sistema internacional y apostando por políticas en el marco de la salubridad. Mira, lo que hizo Evo Morales fue estar con el apoyo de Venezuela y de Cuba para sanear gran parte del proceso de salubridad en Bolivia, que estaba pues
realmente de capa caída. Y ojo que no estamos hablando de un primer mandatario que sea versado, ¿no? Que pueda... Porque usted habla de un comportamiento ahí psicológico y que sabe englobar muy bien el sistema económico con las palabras que usa y cómo llegar a la población. Fíjate, José, tú has dicho algo muy importante, lo he venido diciendo últimamente. Creo que Evo Morales ha resultado ser un presidente inteligente, porque ha sabido capitalizar los recursos humanos incluso de sus opositores. Mira, Carlos Mesa es el vocero del tema de La Haya. Quiroga, que también era su opositor, y otras gentes más cercanas a los niveles de oposición están apoyando a Evo Morales. Astuto, entonces, pues. Es un hombre astuto que ha sabido, ¿no es cierto?, reconocer sus falencias, pero también aprovechar sus fortalezas. Y los demás, la derecha, ¿no es cierto?, boliviana, ha terminado alineándose. Por eso ya no hemos encontrado esos niveles de oposición que tuvo Evo Morales en la campaña del 2005. Es verdad, es verdad. Juan José del Castillo ha preparado un material sobre este tema que tal vez nos ayude también a centrarnos un poco. Vamos a ver qué es lo que nos trae Juan José del Castillo. En medio del escándalo No le creo absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Bolivia, que fuera uno de los países más pobres de nuestro continente, tiene proyectado crecer el 5% en el 2015, de acuerdo al Banco Central de Bolivia. Es además la economía que más ha crecido en toda la región. Este milagro económico se debe a que decidieron tomar el control de sus recursos naturales. Un 1 de mayo del 2006, como justo homenaje a los trabajadores, nacionalizamos los hidrocarburos. Recuperamos ese recurso natural. Dijimos durante la campaña, aquí no puede haber ni dueños, ni patrones, tal vez socios. Y es un solo dato. Antes de que llegue al gobierno, la renta petrolera en Bolivia eran apenas $300 millones. Después de que modificamos la ley de hidrocarburos, después de que nacionalizamos, año pasado, nuestra renta petrolera llegó a $5.600 millones. De acuerdo al presidente Evo Morales, el fundamento ideológico para llevar a cabo estas reformas vienen de un conocimiento ancestral de los pueblos originarios que han sido llevados por él mismo ante las Naciones Unidas. Los principios y valores del movimiento indígena andino, que es Amasuba, Amayuya, Maqueya, no robar, no mentir, ni ser flojo. Por eso en poco tiempo nos hemos levantado. Ya no estamos de hace 50, 60, 70 años para hacer revoluciones con armas ni con bala. Ahora las revoluciones se hacen con voto, con conciencia, con lucha, democráticamente. Esa es nuestra experiencia. Los recursos naturales deben ser de los pueblos bajo la administración del Estado. Y esa es nuestra experiencia. De esta manera nos liberamos económicamente. El discurso político que se ha impuesto en Bolivia es de abierta confrontación con el capitalismo, ya que afirman que los servicios básicos no pueden ser operados bajo la lógica del mercado. El capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido, porque solo ha aportado a la humanidad lo que todos también dijeron desde esta mañana, la crisis humanitaria. Si las empresas que teníamos ahora no son socios ni dueños, sino prestan servicio en Bolivia. El presidente Evo Morales gobernará esta nación altiplánica hasta el año 2019, donde enfrentará el gran reto institucional de hacer un cambio de gobierno que vaya más allá de las personas y que consolide las reformas que han alcanzado. Doctor Mackey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Rodríguez Mackey, siempre es un gusto.